input de Java, convertirlos en un string, que es lo que queremos. Justo nos aparece aquí un error porque estamos llamando a un método que no existe. Es lo que nos queda por crear. El otro, ya digo, son try catch, simplemente para poder tener una respuesta a las excepciones si se producen. Método que vemos aquí. Donde se pone de manifiesto ese carácter verborreico que decíamos, pero en el que las claves están en el uso, como vemos aquí, de una instancia de la clase byteArrayOutputString, en la cual va a contener un array con los datos devueltos por esa llamada inputString, que son datos de tipo byte. Hacemos un loop while para acceder a toda esa información que nos devuelve, y aquí, como vemos en el return, indicamos como tipo de dato a devolver string, y posteriormente utilizamos el método toBeArray. Consideramos o damos por supuesto que van a estar los caracteres codificados con UTF-8, lo único a destacar. Así que, por lo tanto, este método lo que hace es recibir los bytes que nos ha devuelto el input string y convertirlos en string de caracteres con codificación UTF-8, nada más. De todos modos, para ver el modo en el que trabaja inputString, cómo recibe los bytes y cómo se convierten, lo puedes ver en los videotutoriales que te decía antes. Pues ya estamos preparados para probar nuestra nueva activity. Ya tenemos cargado nuestro emulador. Seleccionamos la activity assets test y pulsamos para cargarla. Y observa cómo nos carga el archivo con la letra que decíamos. Pues con esto también ya claro cómo leer assets. Y vamos con el siguiente paso, la siguiente activity que decíamos que vamos a ver, que es cómo poder acceder al almacenamiento externo. En general va a ser prácticamente siempre la tarjeta SD, tanto para leer como para escribir datos. Seguimos con el almacenamiento externo. Los assets que acabamos de ver son magníficos para el envío de todas nuestras imágenes y sonidos que se van a utilizar en la aplicación, pero hay veces en las que necesitamos poder persistir alguna información que se pueda recargar más tarde. Un ejemplo común puede ser con las puntuaciones más altas. Android ofrece muchas formas para poder hacerlo. Se pueden utilizar las preferencias locales compartidas de una aplicación o una pequeña base de datos SQLite. Así que le podemos indicar a Android que instale nuestra aplicación en el almacenamiento externo y de ese modo no gastar memoria en el almacenamiento interno. Esto solo funciona en las versiones de Android 2.2 y superiores. En teoría solo podemos incluir el código de nuestra aplicación en el archivo APK. Hablaremos al final del video tutorial un poco más en detalle de estos archivos APK. Cuando en el Android Market coloquemos una aplicación para descargar, solo va a estar el código de este archivo APK, y posteriormente cuando un usuario lo instale es cuando se descargan todos los archivos asset desde el servidor y se colocan en la tarjeta SD la primera vez que la aplicación es iniciada. Es lo normal, la mayoría de los juegos de alto perfil que hay en el Android Market utilizan este sistema. Además de para guardar puntuaciones, desde luego que hay otros escenarios en los cuales queremos poder acceder a la tarjeta SD, que a día de hoy es prácticamente sinónimo del término almacenamiento externo en los dispositivos Android. Podemos, por ejemplo, permitir a nuestros usuarios que creen sus propios niveles con un editor del juego, y tendrá que poder guardarlos en algún lugar, y la tarjeta SD es perfecta para este propósito. Una vez que está claro esto, vamos a ver cómo escribir y leer archivos desde la tarjeta SD.
Lo primero que tenemos que hacer es solicitar el permiso para poder acceder al almacenamiento externo. Debemos hacerlo en el manifest file con el uso del elemento uses permission del que ya hablamos en su momento. Lo siguiente que tenemos que hacer es comprobar si realmente hay un almacenamiento externo disponible en el dispositivo en el que se va a ejecutar la aplicación. Por ejemplo, cuando creamos un AVD, ya lo vimos también, tenemos la opción de que cree una tarjeta SD, que recuerda que ocupa un tamaño dentro de nuestro disco duro, o que no la cree. En ese caso, pues no tendríamos la tarjeta SD para llevar a cabo este uso de archivos externos. Otra razón por la cual puede que no tengamos acceso a la tarjeta SD, aunque esta existe, es si ese almacenamiento externo está usándose por otro proceso. Por ejemplo, puede que el usuario esté explorando vía USB en un PC de sobremesa el contenido de esa tarjeta externa. Para poder obtener ese estado de almacenamiento externo tenemos que utilizar el método getExternalStorageState, que forma parte de la clase environment y que, como vemos aquí en este ejemplo de código que ahora escribiremos en la práctica, nos devuelve un string. Esta clase environment, como vemos aquí, define una serie de constantes. La que nos interesa ahora es la constante media mounted, que es también un string. Y lo que vamos a tener que hacer en el código es comparar el contenido de este string, que es constante, siempre es el mismo, con lo que nos devuelva el método getExternalStorageState. En caso de que el almacenamiento externo esté disponible, entonces coincide el string que nos devuelve este método con el string de esta constante. Es el modo por el cual Android comprueba que tenemos un almacenamiento externo disponible. Una vez que hemos determinado que podemos realmente acceder al almacenamiento externo, necesitamos obtener el nombre de su directorio raíz, porque cuando más tarde queramos acceder a un archivo específico, tenemos que especificarlo relativo a ese directorio. Pues para obtener ese directorio raíz tenemos que usar otro método de environment, que en este caso es getExternalStorageDirectory, que aquí vemos explicado con algún ejemplo en la documentación de Android. Pues llegados hasta aquí, la parte de código puro Android, por decir así, se termina, y ahora ya podemos usar las clases estándar Java IO, Input Output, para poder leer y escribir archivos. Eso ya es exactamente igual que se hace en Java estándar. Lo vemos en un nuevo ejemplo práctico en el que vamos a escribir un archivo a la tarjeta SD y posteriormente lo vamos a leer desde la tarjeta SD para que se muestre en nuestra aplicación dentro de un contenido test view, y finalizaremos haciendo que se borre el archivo de la tarjeta SD de nuevo. Vamos entonces a escribir el código. De nuevo ya tenemos la parte que podemos considerar como estándar que estamos repitiendo escrita, y ahora para lo concreto de esta aplicación ya decíamos que lo primero es comprobar si realmente existe un almacenamiento externo, y eso, como ya sabemos, lo hacemos mediante el uso del método getExternalStorageState, método que nos devuelve un string que tenemos que comparar con la constante MediaMount de environment. Para ello vamos a hacerlo con un if-else sencillo. Si estado equals no es igual a environment MediaMount, no coincide, por tanto si nos devuelve negativo, entonces hacemos que aparezca un mensaje de texto: no hay almacenamiento externo montado. Y en el else, por lo tanto, si sí coinciden y por tanto ya nos aseguramos que tenemos ese almacenamiento externo, entonces ya sabemos que tenemos que llamar al método que nos va a permitir acceder al directorio raíz con getExternalStorageDirectory.
Una vez que sabemos el directorio raíz, de modo sencillo podemos ya crear el archivo donde se va a guardar el texto con el uso del método getAbsolutePath, un separador y el nombre que queramos darle al texto, con lo cual ya tenemos la ruta completa guardada dentro de testfile, que es lo que necesitamos. Y a partir de aquí ya se trata de código Java Input Output estándar que vamos a organizar en un try catch. Empezamos en el try por usar el método writeTestFile, con lo cual en el archivo que se indica testfile se va a escribir el string que aquí le indicamos. Ya digo que esto es Java IO, no vamos a estarlo explicando. En el resto de esta parte del código simplemente tratamos con las excepciones y los mensajes que debe mostrar en cada caso. Y nos quedan por escribir los métodos, a los que aquí llamamos writeTestFile para escribir el archivo de texto y readTestFile para leerlo. Así que empezamos